Cordial saludo, amables radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UPB Radio y también a todos aquellos que lo hacen por radiobolivarianavirtual.com. Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita a que nos acompañen en este programa, el cual hemos denominado técnicas de limpieza energética. Sí, así mismo, técnicas de limpieza energética. Vamos a hablar con una persona muy conocedora de ellos, ya nos ha acompañado en otras oportunidades y hoy nuevamente nos acompaña, ¿sí? Ella se llama Albayanet Álvarez Uribe, con quien estaremos hablando en el transcurso de todo el programa. Antes de empezar a hablar con ella, recuerden que toda la familia de Ipsicol, en cabeza del señor Oscar Betancourt y del señor Sergio Andrés Acosta, les damos un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes que nos siguen acompañando, que nos siguen escuchando. Y los invitamos para que no dejen esa costumbre de acompañarnos y de escucharnos los días lunes, martes y miércoles en los programas que desde Ipsicol hacemos para ustedes. Saludamos también a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que gracias a él este programa puede llegar a cada uno de sus receptores. Así como saludamos ya de entrada a nuestra invitada, Albayanet. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes Juan Carlos. Gracias por la invitación de nuevo, por invitarme a este programa maravilloso En Sintonía con la Paz, a ponernos en sintonía con la paz. Me encanta estar aquí y bueno, lista para contarles un poco sobre las técnicas de limpieza energética. Qué rico volver a contar contigo, con tu experiencia, con tu sapiencia y que nos acompañes entregándonos todos esos saberes y todas esas posibilidades que cada uno de nosotros necesitamos. Recuérdanos quién es Albayanet Álvarez Uribe para poder recontextualizar con quién vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre de pila es Albayanet Álvarez Uribe, mi nombre espiritual es Lakshmi, bueno, así me llamaron cuando inicié como en todo el proceso del yoga, y la vida pues me ha llevado como a aprender varias cosas de sanación. Entonces en ese momento como el título que me doy es terapeuta y coach espiritual, muy de la mano como de algunas técnicas de psicogenealogía, de biorreprogramación, de limpieza energética, que es precisamente lo que vamos a hablar hoy, y todo esto pues en un compendio que hemos como organizado en un diplomado que se llama Biosanación Espiritual. Bien, se dan cuenta, amables oyentes. Albayanet ha tenido un proceso, un tránsito bien interesante. Inicialmente el conocimiento científico, ahora este otro conocimiento que también es científico. Lo que pasa es que viene en tránsito de ser aprobado por aquí, particularmente aquí en Colombia, porque en Europa y en otros continentes son muy agradable aceptación e incluso están ya en planes de estudio de muchas universidades. Todo este proceso de la bioprogramación de los canales energéticos y de todo este proceso. Por eso nos atrevimos a colocar al inicio del programa la música que ambienta este programa, que es generada a través de esa con esa intencionalidad de buscar ese equilibrio, esa limpieza energética. Pero bueno,
Alba, yo no soy el conocedor de todo eso, eres tú. Empieza a hablarnos entonces cómo identificar, cómo poder nosotros empezar a hablar de qué son qué es la energética, qué es la energía y cómo podemos hacer limpieza de esa energía. Bueno, lo primero será definir qué es una limpieza energética. Como limpieza, eso se conoce como una limpieza de espacios o de personas para despejar influencias o vibraciones que desequilibran la energía. Recuerden que no solamente somos este cuerpo físico, sino que también nos componen toda una batería como de herramientas. Entonces tenemos otros cuerpos, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético. Ese cuerpo energético se alimenta de cada uno de los chakras que tiene nuestro cuerpo, que son como centros de energía o vórtices de energía, y estos se pueden ensuciar o desequilibrar por las situaciones del contexto que estamos viviendo permanentemente. Así como una casa se ensucia permanentemente y todos los días tenemos que estarla limpiando, de esta misma manera nuestra energía también se desequilibra y se ensucia en el contacto con la polución, con otras personas y sus pensamientos. Ahorita hablabas que iniciamos el programa con una música que ayuda a elevar como la vibración energética, porque esto ya es un estudio científico que muestra que hay emociones que tienen cierta vibración. Entonces, si estamos vibrando, por ejemplo, en tristeza, esto tiene un número incluso, que ese número está diciendo que no estamos muy elevados energéticamente. Entonces, la música que escuchábamos precisamente tiene una frecuencia, una vibración, porque todo entra por el sonido, todo fue creado por el sonido, y ese es un principio que incluso en la Biblia está, que dice, y Dios dijo, ¿cierto? Y con la palabra creó, ¿cierto? Fue el sonido, la vibración del sonido fue. Y asimismo estamos co-creando diariamente con todo lo que escuchamos, o sea, todo lo que llega a nosotros por vibración es muy importante. Entonces, aparentemente hay cosas que no nos afectan, sin embargo, todo lo que viene como eco, todo lo que nos hacen como crítica, eso sí afecta permanentemente. Entonces las vibraciones pueden equilibrarnos o desequilibrarnos. Entonces la limpieza energética precisamente es cómo llevar esas energías desequilibradas a un estado de reseteo para que puedan equilibrarse de nuevo y volver a estar limpias, puras. ¿Cómo saber, por ejemplo, hay influencias que nos están afectando? Entonces, siempre, eso es muy importante, que nos vamos a mudar de espacio, de casa, de habitación, que limpiemos, limpiar de manera física, pero también de manera energética. ¿Cómo se hace esto? Es muy simple. O sea, cuando limpias, se siente la energía que como que está más liviana. Y esto solo con la limpieza física, pero cuando limpias energéticamente, lo que sucede es que también esa energía que está de pronto recogida, y esto también fue un experimento que hicieron en todas esas cosas paranormales, y era dejar una grabadora en una esquina, una grabadora periodística. Después escuchaban y se escuchaban las voces que se habían quedado acumuladas en las, o sea, toda la resonancia del voz se queda como acumuladas en las esquinas. Entonces, una manera como de limpiar todo esto, de resetear los espacios, es, hay elementos como el sonido, las campanas. Lo otro es, se puede testear con un péndulo. Enseguida les explico cómo se testea. Se puede, para saber si está muy, muy sucio, porque hay personas que son como radiadores, como detectores, o sea, llegan a un espacio y dicen de una vez, este espacio se siente denso. No todas las personas tienen esa sensibilidad, pero los que sí tienen o tenemos esa sensibilidad, llegamos a un espacio y podemos de una vez detectar que el espacio está muy bueno, y eso también a nivel general, usted llega a un espacio sucio y usted siente que está sucio el espacio, pero a nivel energético pasa lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, lugares como bares, discotecas, lugares donde se fuma mucho, donde se toma trago, todos esos lugares se van quedando con cosas impregnadas, que cuando una persona llega a esos lugares vibrando muy bajito, y que generalmente eso es lo que pasa, porque las personas que toman mucho es porque tienen un vacío, entonces van ahí a llenar el vacío con licor, pues no en todos los casos, pero sí sucede así, se les pegan larvas a nivel de su aura. El aura es como parte del cuerpo energético. Y se le pegan todas estas larvas,
Y a veces, por ejemplo, cuando nos caemos, cuando nos cortamos de manera física, cuando nos han atacado, nos han hecho un ataque, que los ataques pueden venir, por ejemplo, de situaciones de envidia, nuestra obra se puede ver fisurada. Y al estar fisurada, por ahí entran más fácil todas esas larvas y todo. Hay diferentes tipos de larvas que ahorita también les voy a contar cómo son, qué formas tienen. Y ellas se pueden pegar. O sea, somos como permeables. Y, por ejemplo, el hecho de ir en un transporte público ya hace que se nos peguen ciertas cosas. O sea, nuestra aura abarca lo que abarcan nuestras manos. Si las estiramos, entonces nos damos cuenta, imagínense uno yendo en el metro, uno va súper apretujado con todos, o sea, la energía de todos está en contacto. Usted no sabe el otro cómo está vibrando, qué está pensando, todo eso lo está afectando de manera indirecta, aunque no parezca. Por eso es muy importante hacerse baños con hierbas permanentemente. O sea, hay personas que esto les aterra. Sin embargo, las plantas tienen un poder maravilloso y esto hace que al tener ese poder limpiador, también se limpie como toda nuestra energía de esas cosas que vamos acumulando diariamente. Es como cuando una casa uno hace mucho tiempo no le limpia las paredes. ¿Qué pasa? Cuando usted se las limpia se da cuenta que están negras porque hay mucha suciedad que entra y usted no se va dando cuenta que eso está ahí. Entonces pasa lo mismo con el cuerpo físico. Entonces, desde los espacios que habitamos hasta nuestro propio cuerpo, y creo que parte de esta primera casa que es nuestro cuerpo es que se debe hacer la limpieza energética. Entonces, hay cosas muy simples que dice la Ayurveda, como cuando te levantes, no te levantes deprisa, mira por qué lado te levantas. Entonces, dice como, levántate con tu pie derecho. Pero eso tiene una razón de ser, y es que si te levantas agitado con el pie izquierdo, ya de entrada estás forzando el cuerpo a hacer algo que él naturalmente no haría. ¿Cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando no limpiamos y queremos responder a todo y responder, pero estamos sobrecargados. No vamos a responder de la misma manera, porque energéticamente no estamos vibrando bien. Si uno se da cuenta, una persona que vibra en alegría, como que todo se le abre, todo es maravilloso para esa persona, pero una persona que está vibrando como en situaciones muy bajas de tristeza y todo eso, se cierra, ¿cierto? Entonces al cerrarse, como que nada se permite y además va por la vida así como con la cabeza agachada. Cuando uno va con la cabeza agachada se tropieza con todo. Entonces, partiendo como de ese primer principio de la Ayurveda, que es cuando te levantes, limpia tu lengua. Lo primero que debes limpiar allí donde más toxinas se acumulan. Entonces, cuando limpias tu lengua, estás quitando todos los residuos que si esto no lo haces, vuelves y te tragas todas las toxinas que el cuerpo dice toda la noche. Alba, tan interesante todo lo que nos estás contando y a mí particularmente me surge una pregunta. Podemos hablar de diferentes tipos de energía. Estás hablando de unas larvas, estás hablando de de una esencia, de algo que no es material, que como personas de a pie no identificamos. Entonces, si vamos a hablar de algo que vamos a limpiar, y tú lo decías, es como una casa se ensucia y la tenemos que limpiar. Bueno, pero ¿cómo identificar cuáles son esas energías que yo debo limpiar? La pregunta es, eh, hay tipos de energía que yo, que no conozco, todo lo que tú conoces, puedo entrar a identificar para poder empezar a generar actos de limpieza. Sí, así es. O sea, hay diferentes tipos. Entonces, hay unos que son como pulpos y se instalan en la cabeza. Pues en la cabeza no, en la energía a nivel de la cabeza y absorben toda la energía del pensamiento, pero son cuando las personas vibran muy bajito y piensan todo el tiempo cosas como, por ejemplo, no sirvo para nada, qué bueno tirármele a ese carro, probablemente, no, y ellas mismas a veces sienten el peso como si de verdad algo las estuviese succionando y sienten como que, o sea, que su energía no está igual, su energía está desequilibrada, o sea, está más bajita, se sienten más cansados, no duermen bien. Esos son como síntomas de que una persona necesitaría limpiarse. No duerme bien, se siente muy triste, depresión sin
como sin, o mucha tristeza sin como una explicación real, o sea, de como estoy triste, pero no sé realmente por qué me siento tan triste, ¿cierto? No hay como una razón aparente para estarlo. Lloran mucho, son personas que generalmente lloran demasiado o se sienten demasiado cansadas y uno de los síntomas de sí es que no duermen bien, o sea, no duermen, prácticamente no duermen. Hay otro tipo de larvas, estas son larvas, así como, por ejemplo, las moscas ponen huevos y esas dan gusanos, esos son como larvas que se pegan al aura, ¿cierto? Cuando traemos este tipo de larvas, cuando vibramos bajito, por eso el principio como de todo esto es vibra alto. ¿Qué es vibrar alto? Mejor dicho, vibrar en una resolución que nada de estas cosas como que te alcancen. Cuando vibramos bajito, cuando estamos tristes, cuando nos quejamos mucho, cuando no vemos como solución a nada, cuando todo nos parece horrible, cuando no hay como una razón y un sentido de vida, ahí estamos vibrando bajito. Cuando vibramos alto, cuando tenemos un propósito, cuando nos levantamos con ganas de vivir, cuando decimos hoy voy a darlo todo, hoy voy a dar al 100 y podemos inspirar incluso a otros, pero vibramos bajito es como cuando estamos en esa otra y que es natural porque tenemos emociones, nos pasan cosas, pero también es como tomamos esas cosas y eso hace también que atraigamos como ciertas energías que están en los espacios de acuerdo a la vibración que estamos teniendo. Hay otro tipo de energía que eso tiene mucho que ver como con ya a nivel pues como más de posesión y ese tipo de cosas, y es como que en el estómago se sitúan ciertas energías, entonces la persona tiende a sufrir mucho del colon, pareciera que algo se le moviera adentro, como muchos problemas en el estómago, ¿sí? Y pues le hacen todos los exámenes y no, pues todo está muy bien, o sea, no pasa nada, pero ahí hay como algo, una energía que no les deja como digerir, porque el estómago finalmente es como un segundo cerebro y no les deja como digerir las cosas que van procesando de la vida. Todo ese tipo de energías, Alba, de más que muchos de nosotros los hemos sentido, unos inconscientemente, otros muy consciente, y en torno a ello es lo que yo quiero preguntarme. Si todas esas energías se vuelven manifiestas, se vuelven conscientes para uno poder identificarlas y empezar a limpiarlas. Generalmente, si eres una persona que es muy consciente de su cuerpo, eso puede suceder, pero si eres una persona que está totalmente desconectada, que pasa mucho también, no vas a entender qué es lo que está sucediendo, o sea, todo lo entregas, todo lo dejas como que me alivie otro, ¿cierto? Pero en realidad eso también está invitando a que uno se vaya mirando qué aspectos de su vida necesita mejorar, en qué cosas necesita como poner el alma, ponerse, como situarse, y desde ahí volver como a habitarse, ¿cierto? Entonces, cuando la persona sí es muy consciente de su cuerpo, puede decir, o sea, algo no anda bien, algo no me está resonando en mi vibración, algo está como que no, o sea, no me siento en mí, y ahí es donde debe buscar como ayuda. Y si yo no estoy consciente y quiero ser consciente, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo ser consciente de mi cuerpo? El cuerpo es como el primer maestro, ¿cierto? Nos dieron este vehículo para transitar este plano. Entonces, ser consciente es mirarse todos los días, cómo respiro, ¿cierto? A partir de la respiración, cómo estoy respirando. ¿Realmente estoy llevando el suficiente aire a mi vientre? ¿Realmente estoy dejando entrar la suficiente energía a través de la respiración que necesito? ¿Qué siente mi cuerpo? O sea, se está preguntando, ¿qué siente mi cuerpo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Esto que estoy escuchando realmente me sirve? ¿Esto que estoy pensando realmente me lleva a donde yo quiero ir? ¿Esto que estoy sintiendo realmente me ayuda? ¿O de dónde viene ese sentimiento? Entonces, ese es como los primeros pasos, o sea, darse cuenta primero de este cuerpo físico, pero ese cuerpo físico te va a llevar, si tiene, por ejemplo, alguna dolencia, ¿para qué se ha puesto ese dolor ahí?
Esa es una pregunta muy sabia que uno le puede hacer al cuerpo, ¿para qué se ha puesto el dolor? Una vez que uno se va haciendo consciente, puede que parezca una tontería para otros, pero la respuesta que viene para uno es la respuesta perfecta. Puede que el dolor le diga, por ejemplo, un dolor en la rodilla, para que no avances. Entonces usted empieza a conversar con ese dolor y a decirle, ¿por qué no quieres que yo avance? Porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? ¿Quién es el que tiene miedo? Y si uno se va explorando todo eso, va a ir encontrando que puede ser un asunto o del niño interior que está ahí como reclamando, o un asunto de algo que aprendió como una creencia que le está limitando la vida en este momento, o un asunto de un patrón que viene con él y que es que todos en esa familia lo hacíamos así, usted se está saliendo del molde, por decirlo de alguna manera. Interesante empezar a conocer eso, pero todavía sigue quedando pues como en el ambiente ese sinsabor de estar como enfrentándose a una situación poco tangible. Y vos sabes que en este siglo XXI, muchas de las personas quieren materializar todo para poder seguir en sus procesos de vida. Y bien lo decía Santo Tomás cuando le dijeron que el Cristo había resucitado, cuando él dijo, si yo no veo, no creo. Si yo no meto mis dedos en sus llagas, yo no voy a creer. Entonces, ahí viene ese reto, como para poder empezar de hablar de esos tips o de esas pequeñas técnicas que tú nos vas a compartir en relación para la limpieza. Entonces, ¿cómo cautivar a muchas personas que son más materiales, más de tocar, palpar, ¿sí? Y menos de creer sin ver? Mira, en estos días yo escuchaba a alguien que tuvo un programa en México como 17 años. Él decía lo siguiente y era, no porque no creas no te va a suceder, ¿cierto? No porque no creas, y esto también es un principio de la Biblia que dice, no porque desconozcas la ley te exime de haber cometido la falta, ¿cierto? No eres inocente por no conocer. Entonces, no es que si no conoces no te va a suceder, o sea, las cosas energéticas funcionan de una manera tan simple en la vida cotidiana de las personas que son así muy materiales, como tú dices, de la siguiente manera. Ejemplo, dos personas en una oficina, dos mujeres. La una ve que la otra siempre tiene cosas que ella quiere, se siente envidia y empieza a mirar a la otra como de una forma en que no, pero ella porque siempre tiene eso y empieza a generar con su voz cosas de resonancias negativas de la otra. Ahí hay un ataque energético. Mira, en una cosa tan simple como esa. ¿Por qué? Porque la palabra crea. Cuando tú dices tu verdad, porque es tu verdad, no la del otro, y desconoces la realidad del otro y le construyes tu verdad y lo montas en esa verdad, lo estás afectando indirectamente. ¿Por qué? Porque hay una envidia. Entonces, la energía de la envidia es de las cosas más dañinas que hay y que es en la cotidianidad lo que más se ve. Y más si estamos hablando a nivel material. ¿Por qué? Porque lo que el uno tiene lo quiere el otro. Así no sepa el otro que tuvo que hacer el que tiene lo que tiene para poder llegar ahí, ¿cierto? Y seguro, el que está en esas posiciones es porque ha tenido que sembrar mucho jardín y regarlo y nutrirlo con la mierdita que le ha tocado, perdón la expresión, comerse. Entonces, ese es un ataque energético simple, ¿cierto? Y que es muy común, muy cotidiano. Y así podía ponerte muchos ejemplos de cosas muy simples que pasan y que son ataques, pero no los vemos como ataques porque decimos, ah, no, es que eso pasa, es que, ah, no, es que a ella le gusta el chisme, ah, no, es que ella es así, pero no es que sea así, es qué correspondencia yo también estoy haciendo para que esa persona me esté haciendo eso, ¿cierto?
en el caso de que me esté haciendo, sino que qué correspondencia hago y cómo me protejo yo, en cómo empiezo a vibrar para que esas cosas a mí no me afecten, repelan. Repeler es como que lleguen por vibración, pero se devuelvan de donde se originaron. Finalmente, ¿a quién le va a hacer daño lo que no recibo? Como cuando alguien te quiere dar un regalo y tú no lo recibes. De donde vino, la persona de donde vino, a esa va a volver, como un boomerang. Entonces, por eso es tan importante mirar qué se está pensando del otro, cómo se está pensando, porque probablemente nosotros también somos humanos, tenemos todas las oscuridades adentro y esas oscuridades afloran de esas formas. Entonces hay una metáfora muy bella en la meditación que es el jardín de la mente. ¿Qué semillas sembramos en el jardín de la mente? Cuando todos los días estamos atentos a ese jardín de la mente, podemos saber qué semillas estamos sembrando en ese jardín. Y cuando ellas germinan, no nos sorprendemos porque sabemos que va a germinar. No es que sembramos y cuando nos nace una planta carnívora decimos, ¿y por qué me salió carnívora? No, yo sé y tengo conciencia de qué es lo que va a germinar. Y ese jardín hay que estarlo cuidando todos los días, o sea, de qué lo estoy nutriendo, qué le estoy metiendo, qué es lo que hay ahí en ese jardín. ¿Hay mucha maleza o realmente hay algo que valga la pena? Amables oyentes, ella es Alma Janet Álvarez Uribe, con quien estamos trabajando el día de hoy, con quien estamos trabajando, no, hablando, estamos disfrutando de esta charla que se llama Técnicas de limpieza energética. Nos hizo un contexto general. Vamos a hacer un receso, escucharemos otro tema que tiene mucho que ver con esta limpieza de las energías, también en la frecuencia vibracional 432, como ella lo anunciaba en su narrativa al inicio. Y al regresar, entonces haremos un listado de todas esas técnicas que Alba Janet viene trabajando desde su experiencia, en sus capacitaciones, en los eventos que tiene programados y bueno, y hablaremos también de ella, de esos eventos y cómo podemos acercarnos. Entonces, no se muevan del receptor, que en breve regresamos nuevamente a hablar con nuestra invitada. Ya regresamos.
Estamos de nuevo en el programa En Sintonía con la Paz. Recuerde que les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz y que estamos hablando con Albayané Álvarez Uribe. Habíamos quedado en el corte que íbamos a empezar a hablar entonces acerca de ese listado de técnicas que ella viene trabajando para la limpieza energética. Usted, señorita, empecemos a hablar de ese listado. Bueno, vamos a hablar de una técnica para limpiar los espacios. Es muy importante en los espacios, esto lo vimos la vez pasada cuando hablábamos de la abundancia, abrir las ventanas, airear, eso es de las cosas más importantes que se hace. Entonces es como una pequeño tips, o sea, siempre que esté en un espacio deje que el aire, la luz entren. Limpie sus ventanas, deje que la luz del sol entre a ese espacio, ¿cierto? Otra de las cosas que es muy importante hacer cuando se limpia, eso es cada semana, un sábado, entonces después de limpiar, barrer la casa, coger sal marina, barrer con sal, sacando como todo lo que haya quedado, mover todo, eso sí, cuando se hace una limpieza, por ejemplo, de un espacio, hay que mover todo, todo se debe mover. Luego, después de barrer con esa sal hasta la puerta, se hace desde la parte interna de la casa hasta la puerta, se trapea con vinagre. En 5 litros de agua se vierte 1 litro de vinagre y se trapea con ese vinagre. También eso se puede aplicar a los objetos, limpiar los objetos, porque los objetos todos adquieren la energía de las personas que habitan la casa. Entonces, si es una energía, por ejemplo, de una persona perezosa, que no le gusta hacer nada, eso queda impregnado. Y eso también, de esto también hicieron un estudio donde miraban la energía que tenían los objetos y hay personas que tienen esa habilidad de tocar un objeto y saber como la historia de ese objeto o tocar una persona y ver imágenes de la vida de esa persona, ¿cierto? Pero esos ya son como dones que desarrollan las personas. Entonces, limpiar los objetos es muy, muy importante porque vamos limpiando la impresión que vamos haciendo. No todos los días estamos en los mismos estados emocionales. Entonces, si hemos ¿cuándo saber si en una casa hay que hacer limpieza? Se quiebran las cosas, se dañan los electrodomésticos, las personas discuten con facilidad por cualquier situación que no tiene sentido. O sea, es una pelea constante. Entonces ahí es un momento en el que se debe limpiar esto para los espacios. Una vez limpiados los espacios, una de las técnicas que se puede usar para limpiarse uno mismo es hacerse baños de plantas amargas y plantas dulces. Ya las venden listas en las tiendas naturistas. Entonces, pides tu kit de plantas amargas, pones 5 litros de agua en una olla, depositas las hierbas amargas primero, eso lo recomiendan hacer los martes. Te bañas con esas plantas y el viernes de la misma semana, después de haber hecho aseo de tu espacio, ahora el aseo tuyo, de esa misma semana, plantas dulces. Esto lo puedes acompañar de algunas esencias. Eso depende mucho, eso ya es pues una consulta, de qué necesite la persona en ese momento. Puede que la persona necesite tranquilizarse más o equilibrar alguno de sus chakras, eso ya habrá una esencia particular para cada caso. O hay esencias que son muy recomendables, como el sándalo, que es muy limpiador, la esencia de mirra, que es muy vibracional, y hay otra esencia que es el incienso. El incienso se me iba pasando. El incienso también es bueno, sahumar el espacio. Después de haberlo limpiado todo, donde se mueve todo, sahumarlo. Hay sahumos que se hacen, uno puede hacerlos, de plantas como la ruda, como el limoncillo, como la bergamota. Entonces, uno coge plantas que tenga aromáticas, manzanilla es muy buena para limpiar y para también atraer como la prosperidad, y sahuma con esto. Si lo has armado, pues debes intencionarlo, debes pedirle permiso a la planta, al elemental de la planta, para que eso te ayude en el espacio. También es muy recomendable el incienso que queman en las iglesias. Hay lugares, esto lo descubrí hace poquito, donde venden inciensos de diferentes. Entonces está el incienso del arcángel Rafael, el incienso de Miguel,
Bueno, hay muchos, hay una variedad impresionante, el incienso de Jerusalén. Puedes hacer una mezcla de estos y también sahumar tu espacio. Los inciensos suelen sacar todo lo que queda a nivel de densidad vibracional y son muy, muy recomendables. Cuando haces todo esto, te vas a dar cuenta que la energía como que tiende a estar más calmada, menos pesada. Un espacio que también dice que se debe limpiar es cuando la persona llega a ese espacio y se siente cansada, siente mucho sueño, se siente que se quiere ir de ese espacio, que como que no, o sea, no quiere estar ahí, porque como el alma sabe, pues ella sabe que ese espacio no le hace muy bien. Y uno se va volviendo como una simbiosis con las cosas que tiene alrededor, entonces por eso se debe estar limpiando permanentemente. Esas son como dos técnicas que pueden hacer cada mes, o sea, limpiarse ustedes y limpiar sus espacios profundamente a nivel físico y a nivel energético. Inicialmente, interesante conocer que los espacios, la morada donde uno habita, se necesitan transitar por esas limpiezas gracias a las malas vibraciones, gracias a las energías de otras personas que ingresan, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana y que a veces pareciese mágico hablar de todo esto, a veces pareciese incluso hasta irrisorio hablar de lo que tú estás hablando, pero qué bueno encontrar la vehemencia con la que tú estás defendiendo que nosotros debemos aprenderlo para poder estar en sintonía con todo este proceso. ¿Cuál sería un segundo momento, una segunda técnica que deberíamos aplicar? Bueno, acá estaba recordando cuando dices que a nuestros espacios llegan personas que hemos invitado o que no hemos invitado. Cuando esto pase, pues si la persona es de confianza, pueden hacer una lamparita de alcohol. Esto es en un recipiente, echan alcohol del que venden, de 70, creo que de 70 grados, lo echan ahí y lo prenden. Esto también es una manera de limpiar los espacios. Lo puedes hacer limpiando también tu espacio así, llevando como esta recipiente con ese alcohol y te vas a dar cuenta que donde hay más densidad siempre es como detrás de las puertas, en lugares oscuros y ahí la llama tiende a hacerse más grande y en espiral limpiando. Y cuando van esas personas, porque como uno conversa, juega, hace muchas cosas con las personas que llegan a los espacios donde uno está, puedes encender también y dejarlo en un rinconcito para que ese fuego vaya transmutando todo lo que se vaya haciendo ahí en el espacio. Esa es otra forma muy simple como de mantener el espacio limpio y no dejar como coger ventaja. Otra de las cosas es, por ejemplo, no dejar las puertas de los baños abiertos, que hay hogares donde uno ve que les encanta tener la puerta del baño abierto. El baño es la parte más sucia de la casa porque es donde vamos a depositar todo lo que ya nos sirve. Si uno te está con un péndulo, el péndulo se enloquece, se quiere hasta zafar de la mano porque es el lugar más sucio de la casa. Entonces, cada lugar también está relacionado con uno de los chakras del cuerpo. Los baños están relacionados con todo lo que tiene que ver primer y segundo chakra. Y eso tiene mucho que ver con la economía. O sea, una casa donde los baños permanecen dañados o con fugas de agua, eso significa o representa que esa persona está teniendo fugas económicas sin darse cuenta. Puede ser en gastos hormiga. Gastos hormiga es como esos gasticos de me compro el heladito, me compro esta cosita, me compro este moñito, como pendejaditas y ahí se le va yendo el dinero. Entonces, eso representa una fuga. Entonces, no se debe tener ni puertas malas ni baños malos porque eso representa como pobreza y la pobreza trae más pobreza. Entonces, es una de las maneras también, esa sería como otra técnica, tratar de mantener todo en la casa, no guardar, por ejemplo, platos que se han despicado, esto no, o sea, si se te despicó el plato ya no sirve, sácalo. Si se toteó la taza, sácala ya, o sea, ya cumplió su ciclo. Como todo este tipo de cosas son las que se pueden hacer. Y me estabas preguntando también puntualmente qué otras cosas podemos hacer, ¿cierto? Entonces, cuando estás hablando también se me vino a la mente la cama.
el colchón de la cama, esto se debe limpiar siquiera cada 6 meses. ¿Cómo se limpia? Con vinagre, alcohol, o sea, se hace esta mezcla vinagre-alcohol, si tienes suavizante, suavizante, y limpias tu colchón. Si lo puedes poner en un lugar donde le dé el sol, mucho mejor porque el sol, los rayos del sol purifican. Las abuelas tendían las sábanas y todo afuera y esto adquiría incluso un olor diferente porque precisamente el sol lo que hace es eso, es como purificar de forma natural las prendas que están expuestas al sol. Otra de las maneras, otra de las técnicas, que eso ya va muy relacionado con la persona, es muy bajito de energía, si sientes como que estás triste, que quieres estar encerrado, antes tienes que salir. Entonces, ahí la recomendación es ir a un lugar donde puedas descansar tus pies, donde puedas estar en contacto con la tierra, con el agua, en lo posible. Si puedes que una cascada te caiga sobre la cabeza, hazlo. ¿Por qué? Porque el agua en la densidad, o sea, en este plano que estamos, que es materia, representa la luz y la luz que hace limpiar. Entonces, estar debajo de una cascada, además porque tiene iones, te ioniza como el cuerpo y eso hace que tengas como, que te barra también como todo eso, porque es como si nos pegaran sticker en todo el cuerpo de toda esa energía con la que estamos interactuando todos los días. Y eso hace que todo eso como que se vaya. Otra de las formas, correr. Cuando te sientas muy angustiado, desesperado, una de las maneras es correr, o sea, ir a correr una tarde. Y eso como que en la forma del trotar también se va desprendiendo todas esas vibraciones, como que se sacude y se suelta del cuerpo. Entonces son como cosas muy simples que podemos hacer que nos ayudan a mantener toda esa armonía propia. Eso mismo te iba a interpelar en relación a la armonía. Y la armonía la encontramos en situaciones sencillas, muchas veces no tan costosas, no tan complejas. Cuando hablabas de la situación del agua, ¿cierto? Qué rico uno tener la posibilidad de una cascada cada vez que uno quiera, pero estamos viviendo en una urbe, en una ciudad donde para poder tener una cascada tenemos que buscar unos charcos quizás el más próximo es el de Porce o algo así por el estilo. No creas, aquí en Medellín hay lugares cercanos como por ejemplo ese Requitasol, si uno se va caminando, él tiene ciertos como qué bueno. lugares que tienen cascadas, entonces Es ahí que esa justamente era la pregunta, si conocías unos más cercanos, ¿cierto? Donde nosotros pudiésemos ir a ejercer ese tipo de técnicas que nos estás proponiendo. ¿Cuáles más nos puedes indicar? bueno, pues como para caminar están los cerros tutelares de la ciudad, que sería Nutibara, que es aquí donde mucha gente va a trotar los domingos, pues ahí podrían trotar. Ya si quieren algo más natural, ir al Cerro del Quitasol, que ese también tiene pues ahí por ahí hay senderos, hay caminadas, hay Ese es grupo el de de Bello. caminantes. Sí, Ese ese es es el de el de Bello. Bello. Grupo de caminantes. En Belén también está el Cerro de las Tres Cruces, que ahí también pueden subir. El Parque del Salado, que también ahorita ya uno puede entrar, hacer muchas El de cosas. Envigado. Ese es Sí, el el de de Envigado. Envigado. Entonces, mire que sí, o sea, hay lugares en la ciudad o pues también el jardín botánico, venir a mirar el agua, estar descalzo La, ahí en la manga. O sea, la son Romera lugares, en la Estrella. la Romera en la Estrella. Entonces, son lugares que tenemos como muy a la mano que podemos utilizar en favor como de todo este proceso propio y que es necesario, o sea, estamos tan acostumbrados a estar pegados a las pantallas, a todas esas cosas, esto lo único que hace es saturarnos, como que nos roba el sentido de que estamos aquí en la tierra, entonces eso nos vuelve a poner en contacto con la tierra. Ok, ya llevamos entonces 12. Uno, el de los espacios, otro, el de lo personal, ¿cierto? ¿Cuál sería un tercero que nos podrías indicar? Una tercera técnica. Bueno, la tercera técnica, yo diría como evitar lugares que sepas que pueden como generarte densidad. Entonces, ¿qué lugares? Aquí de pronto más de uno decir, no, pues como bares, ¿cierto? Los bares generalmente tienen una energía muy densa. Eh, lugares, como evitar pasar por lugares, por ejemplo, donde hayan pasado cosas feas. Cosas feas es como que hayan asesinado personas,
en lo posible, si no tienes que ir a cementerios y hospitales, porque ahí uno también se carga demasiado de larvas, porque quienes están en los hospitales y en los cementerios, bueno, en los cementerios hay tristeza por el que se fue, el que, bueno, no se quiere desprender de ese plano y todas esas cosas. Y en los hospitales igual, el que está sufriendo por el dolor que tiene, entonces es una energía de mucho sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tienes que ir a esos espacios, porque o tienes un familiar o bueno, o haces algún trabajo allí, pues la recomendación es cúbrete el ombligo. ¿Por qué el ombligo? El ombligo es como un sitio por donde entran muchas energías. De hecho, para la medicina tradicional china es lo más importante, es ese centro energético, porque ahí es donde se acumula como toda la fuerza con la que la persona va con arrojo ante la vida. Entonces, si ese centro está desequilibrado, es como que la persona está minimizada, no puede con la vida, todo le pesa. Y lo primero que uno fortalece, por ejemplo, en el yoga y como en todos estos ejercicios que se hacen de manera física, es ese como el vientre. ¿Por qué el vientre? Porque es que ahí está la fuerza. Si vamos al aikido es igual, o sea, la fuerza es la fuerza del oponente, pero la fuerza del oponente, la fuerza que tú tienes propia ahí albergada, ¿cierto? Entonces ahí se como que conjugan todas las ramificaciones del cuerpo energético que tienen más de 10.000 nadis. Nadis son como canales de energía por todo el cuerpo, es un cuerpo energético compuesto de energía, por eso yo es como que no te tatúes en cualquier parte o que, por ejemplo, cortarse puede generar una lesión en alguno de esos nadis. Entonces, ¿cómo restaurar como toda esa energía, cierto? Y es cubrirte el ombligo con algún aceite esencial. Hay recomendaciones, hay videos en YouTube que hablan del aceite de coco, del aceite de almendras, del aceite de ajonjolí, dependiendo de las edades que uno tenga, ¿cierto? Si estamos entre los 40 y los 50, el aceite de ajonjolí es buenísimo para nosotras. ¿Por qué? Porque nos ayuda a hidratar la piel, a absorber mejor todas esas cosas. O sea, ya eso es como un consejo muy, muy de la belleza, pero de todas maneras hace parte como de todo ese complejo ayurvédico que también nos está enseñando como que el mantenimiento del cuerpo es una cosa que se hace permanentemente y todos los días con la alimentación, con el cuidado del cuerpo, con hacer prácticas que te ayuden a depurar las toxinas, las cosas. Descubrir el ombligo es ideal. ¿Por qué? Porque entonces así no estás tan expuesto a que todas esas energías entren por ahí. Pero es un cubrimiento voluntario, ¿cierto? No llevarlo Obviamente. cubierto, no llevarlo cubierto con alguna parche o con algún, no sé, ombliguera que nos imposibilite hacer algunas situaciones. Sí, no, y pues de todas maneras, por ejemplo, mira los chamanes, las personas estas que hacen rituales, ellos tienen sus chumbes. Chumbes como un cinturón que ellos se ponen para protegerse de esas energías, porque obviamente como están trabajando es con energía, pues tienen que repeler alguna energía que no esté como en consonancia con lo que ellos están haciendo. Entonces, una de las maneras como muy, muy naturales sería en la mañana hacer esta práctica, coger un algodoncito, ponerse ahí el aceitico, que puede ser también un aceite consagrado. Un aceite consagrado es un aceite que se ha preparado, un óleo consagrado que sea consagrado. Por ejemplo, los niños les untan Krishna, creo que así es que se dice, cuando lo bautizan, que ese es un óleo que consagran los sacerdotes para la protección. Mira, desde las mismas como rituales tradicionales nos están mostrando que hay cosas de protección. Entonces, eso es una cosa que se puede hacer, o sea, un óleo consagrado, eso donde lo consiguen, yo hago, hay personas que también los hacen, y o los consagro, yo los hago, los consagro, eso tiene todo un proceso, entonces uno por 9 días hace como unas oraciones, los otros tiene como ahí en su altarcito, todas esas cosas. Bueno, estamos llegando ya al final del programa, pero todavía nos faltan dos cositas muy importantes. Primero, cómo contactarte, cómo saber qué estás haciendo, cómo poder acercarnos a ti. Bueno, últimamente he creado como una comunidad, es un grupo de Facebook, me pueden escribir al 314-688-1760 y allí yo les mando el link.
si quieren acceder voluntariamente. No se escribe mucho, no se mandan muchas cosas, pero sí se está avisando que se va a ir haciendo. Lo próximo que vamos a hacer es una masterclass donde vamos a hablar de las 5 heridas del alma y cómo empezar a trabajar esas heridas en la vida Repite el cotidiana. número. Repite el número. 314-688-1760. A ese número pueden escribirme y ahí yo los incluyo en el grupo. Y en el grupo vamos a estar como generando toda la oferta que se va haciendo, todos los talleres, las cosas que voy a ir sacando, los retos, todas esas cosas. Bueno, ¿y qué más estás haciendo? Más de este grupo, hablaste de un diplomado, hablaste de otros eventos que estás construyendo. En ese momento estoy como en modo construcción. Ahorita como lo más pronto es esa clase que vamos a hacer sobre las 5 heridas del alma. Es gratuita, así que me pueden escribir. Muchas cosas que comparto son gratuitas y voy a compartir muchas más que son gratuitas. Otras pues tienen un pago que es significativo. Y lo otro que estoy planeando hacer prontamente es un círculo de mujeres para entregar. Eso fue una medicina que me entregaron a principio de año para la sanación del útero y todo lo que tiene que ver con la menstruación. A muchas mujeres este tema de la luna les da muy duro porque es con muchos cólicos y ahí también hay todo un proceso que ellas deben hacer desde sus memorias ancestrales para sanar esos linajes y ayudarse a ellas mismas, porque muchas tienen incluso problemas para tener familia, tener hijos, sostener la vida. Entonces, voy a entregar como esa medicina, tiene bajo costo realmente y es un proceso que se hace con 13 mujeres y ellas deben hacer un trabajo por 13 meses después de haberles entregado esta medicina. ¡Qué bien! No sabíamos eso. Mujeres, anímense en acercarse a este proceso que nos está hablando nuestra invitada el día de hoy. Últimamente, ya finalizando, podríamos decir que la pregunta final se caería de peso. ¿Cómo sintonizamos todo esto con la paz? Pero yo creo que no. Yo creo que podemos determinar y hablar mucho al respecto. No, absolutamente sí que podemos hablar de. Yo, de hecho, creo que cuando empezamos a hablar y que es en sintonía con la paz, una persona que está equilibrada energéticamente es una persona que puede aportar a la paz, porque en ella hay paz. Cuando una persona no está bien, energéticamente no, pues, ¿qué va a generar alrededor? Mala vibra. Entonces, energéticamente está bien, está en su centro, por eso dicen está en su centro, ella puede dar mucho, o sea, mucho, porque su energía y cada alma viene como con su paquete de entregas, con su paquete de aprendizaje, entonces puede dar mucho, pero cuando el alma está desenfocada, está fuera de foco, está parada donde no es, no puede dar. Entonces, creo que ahí es donde se sintoniza con la paz. Una persona que ya sabe su propósito, es que el propósito aquí en la tierra es aprender. Dependiente de donde estés parado, aprende. Si ya estás aprendiendo, estás haciendo la tarea. Entonces, que nos tocó vivir en un país violento, que por eso hablamos de paz, esa es nuestra tarea, hacer la paz desde el lugar donde estemos. Nuestro aprendizaje es ese. Si queremos paz, entonces nos pusieron en un lugar donde hay mucha violencia para que aprendamos esa paz. Quien lo creyera, amables oyentes, las situaciones de violencia y situaciones tan caóticas que tiene nuestro país se convierten en el insumo principal para hacer todas estas limpiezas energéticas, justamente para aplicar todas estas técnicas de limpieza energética. Estamos invadidos de mucha posibilidad para hacer esas limpiezas. Mientras yo más trabajo en mi espacio, en mis acciones, más voy a ofertar situaciones de aplicarme a la paz, a sintonizarnos con la paz. Albayanet, te agradecemos enormemente compartir, acompañarnos y disfrutar, como lo disfrutamos nosotros,
cada vez que tú nos visitas. Muchas gracias por la invitación y quería decir una última cosa, como aportando a lo que acabas de decir, y es que cuando hay paz en la casa, hay paz en el territorio. Entonces, construir esa paz hace parte de ese orden primario que es la limpieza externa, que se manifiesta en la limpieza interna que voy haciendo de los pensamientos. Cuando esto sucede, se pueden construir cosas diferentes. Bueno, y voy a terminar con mi frase de batalla. Un mundo diferente sí puede ser posible, pero cuando fortalezcamos la paz en casa para poder salir a hacer luz para el mundo. Alba, nuevamente muchas gracias a ustedes, amables oyentes. También agradecerles que nos sigan acompañando, invitándolos para que el próximo martes nos acompañen, que ya estamos preparando el próximo y seguirnos sintonizando con la paz en este proceso tan encarretador que es hablar con personas que tienen mucho que decirnos al respecto. Los espero entonces el próximo martes para que nos sigamos sintonizando con la paz. Feliz resto de día.